Esta es la clase número 35 y está grabada el día 30 de abril de 2020. En esta clase vamos a hablar sobre el efecto Doppler relativista. Como todos ustedes saben, el efecto Doppler es un efecto que se produce sobre la frecuencia de una onda debido al estado de movimiento del emisor o del receptor. El ejemplo típico y clásico del efecto Doppler es la ambulancia que se viene acercando hacia nosotros y la sirena se oye más aguda cuando se acerca hacia nosotros y cuando se aleja de nosotros la sirena se oye más grave. Básicamente nosotros apreciamos ese fenómeno como un cambio de frecuencia en el fenómeno ondulatorio que representa el sonido. Bueno, eso también pasa con la luz. La luz es un fenómeno ondulatorio y entonces debido al estado de movimiento del emisor o del receptor, nosotros vamos a detectar una longitud de onda diferente. Entonces, para hacer esta deducción, pensemos que tenemos un objeto lejano en el universo y ese objeto se va a mover a lo largo de una línea que ahorita vamos a especificar cuál es. Entonces imagínense que ese punto rojo es el objeto que nosotros estamos observando y ese objeto se está moviendo con una velocidad v en esta dirección de aquí. Se mueve con una velocidad v en esa dirección y esa línea forma un ángulo θ con la otra línea horizontal que está ahí dibujada, y esa línea horizontal va a ser la línea de la visión. Nosotros vamos a estar ahí observando el fenómeno. Eso que dibujé ahí es supuestamente un ojo. Ahí está el ojo del observador viendo este objeto. Vamos a suponer que este objeto es un foco que se prende y se apaga. Es un foco que se prende y se apaga. Entonces, pues vamos a dejar que este foco se mueva en la dirección de la línea inclinada. En el momento en que se prende, el foco se empieza a mover, o sea, sufre una aceleración instantánea a la velocidad v, se empieza a mover y a lo largo de ese trayecto el foco se apaga y el foco se vuelve a prender, y cuando se vuelve a prender el foco, pues vemos que el foco está en otra posición ahí. Y acuérdense que esto está muy lejos. Entonces nosotros vamos a ver la otra posición en donde está el foco a lo largo de una línea horizontal igual a la otra línea horizontal que teníamos. Y entonces lo que ha ocurrido es que en este punto el foco se prende, luego se apaga, se sigue moviendo y en este punto se vuelve a prender. Entonces entre los dos puntos rojos transcurre un periodo de este fenómeno periódico. El foco se prende y se apaga con cierto periodo y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces vamos a decir que montado sobre el foco va un observador al que le vamos a poner F. F es un observador montado en el foco. Y acá el observador que hemos pintado de color azul,
pues le vamos a poner el observador O. Este es el observador O. Y entonces vamos a ver qué es lo que observan estos dos observadores diferentes. Para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es vamos a resolverlo de forma clásica. Y una vez que ya esté resuelto de forma clásica, entonces pensamos cómo resolverlo de forma relativista. Entonces vamos a decir que el foco, el observador que está montado en el foco, el observador F, ve que el foco se prende y se apaga cada cierto tiempo. Entonces digamos que el observador F ve que el foco se prende y se apaga cada delta TF. Este es el periodo del foco. Entonces, bueno, pues ¿cuánta distancia recorre el foco entre el primer punto cuando se prende y el segundo punto cuando se vuelve a prender el foco? Pues es muy fácil calcularlo. La distancia es la velocidad por el tiempo, y entonces esta distancia va a ser la velocidad a la que se está moviendo el foco por el tiempo que ha transcurrido, que hemos dicho que es ese el tiempo que ha transcurrido. Muy bien. Ahora nosotros estamos muy lejos, nosotros estamos por acá, y nosotros también queremos medir el periodo de este foco. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer pues es ver el momento cuando se prende este foco, que va a ser un cierto tiempo después, porque la luz va a tener que recorrer toda esta distancia, y luego vemos cuando se vuelve a prender y hacemos la diferencia de esos dos tiempos, y entonces podemos encontrar el periodo que el observador O le va a medir a ese foco. Para hacer esto vamos a necesitar una línea auxiliar que va a ser esa. Entonces vamos a decir que la distancia del observador O hasta este punto es igual a L, que evidentemente pues va a ser igual a la distancia esta de acá. Esas dos distancias valen L. Y la distancia desde este punto a este punto de aquí, pues es fácilmente, la podemos encontrar fácilmente como la proyección, vamos a bajar esto un poco, la proyección de la distancia que ha recorrido el foco, y esto claramente va a ser V por delta TF por el coseno del ángulo teta. Muy bien. Entonces, bueno, pues, ¿cuánto tiempo después de que se prende el foco en este punto? ¿Cuánto tiempo después de que se prende el foco en este punto nosotros lo vamos a ver? Entonces, pues, sabemos que el tiempo que va a transcurrir, vamos a ponerle T1, va a ser igual. La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad, y la distancia que vamos a recorrer es L más V por delta TF por el coseno de teta, y todo esto dividido entre la velocidad de la luz, porque pues es a través de la luz es que lo vamos a ver. Muy bien. ¿Cuánto tiempo después lo vamos a ver? Aquí lo vamos a ver cuando se vuelve a prender. Fíjense, el tiempo que ha transcurrido para verlo aquí es el tiempo que se tarda la luz en viajar de aquí a acá, más el tiempo que se tardó el foco en viajar de aquí a acá. Entonces, el observador O va a ver el segundo evento, un tiempo delta TF más L
sobre C después de que ocurrió la primera prendida del foco. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el periodo que el observador O le mide al foco? Bueno, pues el periodo que el observador O le mide al foco va a estar dado por el tiempo 1 menos el tiempo 2. Y entonces, bueno, hacemos esa división, esa operación matemática, y entonces nos queda que el periodo que ve el observador O va a ser igual a delta TF más L sobre C menos L más V delta TF coseno de teta, todo eso dividido entre C. Si hacemos esta operación, entonces nos queda que el observador O le mide al foco un periodo que va a ser igual a delta TF, que multiplica, fíjense, este término se va a cancelar con este término de aquí, y luego vamos a poder factorizar el delta TF, que es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces nos va a quedar delta TF por 1 menos la velocidad entre la velocidad de la luz por el coseno de teta, y ese es el periodo que le va a medir al foco el observador O. Bueno, muy bien. Ahí está. Ahí está esta operación. Ahí está el periodo que le va a medir el observador O al foco. Muy bien. La resolución de este problema es una resolución de tipo clásico totalmente. Entonces, ahora vamos a pensar en términos de sistemas de referencia, y vamos a decir que O, el observador O, pues está en el sistema de referencia al que le vamos a llamar O, y el observador F está en el sistema de referencia al que le vamos a llamar O'. Entonces, lo que aquí vamos a tener nosotros va a ser delta T O' va a ser igual a delta T O por 1 menos V entre C. Ya sabemos que le podemos llamar beta por el coseno de teta, y esa es la misma ecuación que nosotros teníamos anteriormente. Y aquí me equivoqué en la prima va de este lado, ¿sí? Fíjense, lo que habíamos dicho es que el observador foco era el primo, y aquí es donde teníamos el periodo medido por el observador foco. Entonces, ahora vamos a ver todo el problema desde el punto de vista del observador O, ¿sí? Desde el punto de vista del observador O, lo que está ocurriendo es que él ve que delta TO es el periodo que él le mediría a un fenómeno que se está moviendo con respecto a él en movimiento, y delta TO' sería el periodo que le mediría este fenómeno cuando ese fenómeno está en reposo con respecto de él. Y entonces escribimos la ecuación, y ahí tenemos nosotros la ecuación. Entonces ya tenemos un intervalo de tiempo medido desde el mismo sistema de referencia, pero cuando
el fenómeno se encuentra en movimiento con respecto a nosotros o cuando está en reposo con respecto de nosotros. Entonces nosotros recordamos que la relación que existe entre esos dos tipos de medidas de tiempo es pues el fenómeno que llamamos la dilatación del tiempo. Entonces, cuando nosotros medimos desde un sistema de referencia un intervalo de tiempo de algo que se está moviendo, ese intervalo de tiempo va a ser más largo y va a ser más largo por un periodo igual a gamma. Entonces, lo único que tenemos que hacer para convertir esta solución de ser una solución de tipo clásica a ser una solución ya de tipo relativista, pues es incluir la dilatación del tiempo, y entonces nos quedaría que delta t en movimiento va a ser igual a gamma veces delta t en reposo por 1 menos beta por el coseno de teta. Y entonces ahí tenemos nosotros la manera en que mediríamos nosotros el periodo de un fenómeno que se está moviendo con respecto a nosotros con una velocidad v. Una velocidad v que aquí en esta ecuación pues está representada por la beta que está aquí. Muy bien. Ahí está este fenómeno que ocurre de esta manera. Podríamos decir nosotros que este objeto pues está acercando a nosotros, no se está acercando de manera directa, pero sí en lo que ocurre al principio ocurre más lejos que lo que ocurre después. Entonces, de cierta manera, este objeto se está acercando a nosotros y podríamos decir que este objeto tiene una velocidad negativa con respecto a nosotros. De la manera en que nosotros hemos hecho la deducción, pues el signo de la velocidad ya está considerado. Ya está considerado aquí. Si quisiéramos no considerar el signo, sino darnos la capacidad de escribir la velocidad, de incluir el signo de la velocidad, bueno, pues entonces podríamos escribir esta ecuación de la siguiente manera para estar totalmente claros que no estamos incluyendo el signo de la velocidad aquí, y entonces nos quedaría que delta t en movimiento es igual a gamma veces delta t en reposo por 1 menos el valor absoluto de la velocidad por el coseno de teta, ¿sí? Y si quisiéramos incluir el signo, pues entonces la ecuación tendríamos que escribirla de esta manera. Y ahí estaríamos suponiendo que la velocidad ya es intrínsecamente negativa. Entonces, si ponemos ahí el signo menos, pues nos da esta expresión que tenemos ahí arriba. Entonces, para no hacernos bolas, lo que vamos a hacer es, si nada más queremos el valor de la velocidad, pues vamos a escribir el valor absoluto de la velocidad. Si queremos incluir el signo, lo vamos a escribir de esta manera. Entonces, de aquí en adelante, ya sabemos que si vemos beta, esta puede ser positiva o negativa, ¿sí? Y el signo está dentro de la beta. Si vemos esto, ya sabemos que lo único que nos interesa es la magnitud de la velocidad. Muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que sucedería en el caso en que este
el fenómeno fuera exactamente igual, pero el objeto se estuviera alejando. Entonces vamos a dibujar una línea ahí. Vamos a suponer que nuestro objeto, en vez de estarse acercando, se está alejando. Entonces vamos a dibujar, ahí se está alejando nuestro objeto. Entonces nuestro objeto va a ser el mismo foco que se prende y se apaga. Se va a estar moviendo hacia acá con una velocidad v, exactamente lo mismo que teníamos hace rato. Aquí se forma un ángulo θ entre esas dos líneas. Vamos a poner la velocidad en otro lado. Vamos a decir que la velocidad está aquí. Esta es la velocidad. Vamos a decir que acá está el observador. Ajá. Vamos a decir entonces que bueno, muy bien, entonces pues vamos a decir que esta distancia de aquí a acá es L. Esta distancia de aquí a acá pues es fácilmente, se puede encontrar fácilmente que es la distancia recorrida, ¿sí? La distancia recorrida nuevamente va a ser V por delta T foco por el coseno del ángulo. ¿Y cuál es el coseno del ángulo? El coseno del ángulo será 180 menos θ. Es este ángulo de aquí es 180 menos θ. Entonces, esta distancia de aquí es igual a esta expresión que tenemos ahí. Ajá. Y bueno, pues vamos a hacer lo mismo que haríamos en el caso anterior, ¿sí? Entonces, el observador O, este es al que llamamos F, este es al que llamamos O. Entonces, el observador O, cuando el foco se prende por primera vez, tendría que esperar un tiempo T1 igual a L entre C para ver que se prenda el foco. Cuando el foco ya se movió al otro punto, entonces el tiempo 2 que tiene que esperar el observador O va a ser el tiempo que se tardó el foco en ir del punto 1 al punto 2 más pues L más V delta TF coseno de 180 menos θ, todo esto dividido entre la velocidad de la luz. Vamos a correr esto un poco para la izquierda para que nos quede bien aquí. Entonces 180 menos θ y luego aquí teníamos la línea de división. Eso es. Entonces, fíjense ustedes que el tiempo que va a observar el observador O, pues va a ser igual al tiempo 2 menos el tiempo 1. Tiempo 2 menos el tiempo 1. Entonces, hacemos eso y escribimos el tiempo 2, pues es delta TF más L sobre C más, bueno, ¿cuánto vamos a ver? El coseno de 180 menos θ va a ser igual
a coseno de 180 por coseno de teta, más seno de 180 por seno de teta. El seno de 180 es 0. El coseno de 180 es menos 1. Entonces nos va a quedar menos b por delta tf por el coseno de teta. Y todo esto pues dividido entre la velocidad de la luz. Ese es el tiempo 2. Y a esto le tenemos que restar el tiempo 1 que está dado por esta expresión. Entonces encontramos que el tiempo que mide el observador O pues va a ser igual, fíjense, se vuelve a cancelar L entre C y nos queda que delta TF multiplica a 1 menos beta por el coseno de teta. Entonces, al igual que hicimos arriba, vamos a expresar esto. Delta T0 va a ser igual a delta TF por 1 menos el valor absoluto de beta por el coseno de teta. Bueno, hacemos lo mismo, lo pasamos a un sistema de referencia y a otro sistema de referencia, y entonces nuestra ecuación final ya relativista nos va a quedar que delta t de un fenómeno en movimiento va a ser igual a gamma veces delta t del fenómeno en reposo, que multiplica a 1 menos beta, 1 menos beta por el coseno de teta. Ahí está. Como les decía yo hace rato, pues en este caso el objeto puede estarse alejando de nosotros y entonces el signo de la velocidad sería positivo. Entonces podríamos escribir esto. Acuérdense que dijimos que si la escribíamos así nada más nos interesaba la magnitud. En este caso la velocidad es positiva, entonces nosotros podríamos escribir que el movimiento pues va a ser igual, el tiempo en movimiento va a ser igual a gamma veces el tiempo en reposo, que multiplica a 1 menos la velocidad, que es positiva, por el coseno de teta. Y entonces ahí tenemos estas dos ecuaciones que son dos ecuaciones importantes, ¿sí? Vamos a escribirlas, vamos a copiarlas y vamos a escribirlas nuevamente ahí abajo. Es esta ecuación, la copiamos y la vamos a pegar aquí. La pegamos, ahí está la ecuación que nosotros queremos. Y luego en esta ecuación es cuando el objeto, esta es para la velocidad, el objeto se estaba acercando, entonces la velocidad es menor que 0. Y esta ecuación de aquí vamos a copiarla y vamos a pegarla aquí abajo, la pegamos ahí abajo. Y entonces esta ecuación de aquí era cuando la velocidad era mayor que 0. Entonces aquí el objeto se acerca, y acá el objeto se aleja. Ahí están, y entonces vamos a encerrarlas en un cuadro rojo porque este es un resultado interesante e importante que hemos encontrado. Y se fue el marco, no sé por qué se fue el marco.
Ahí está el resultado. Entonces, estas eran las ecuaciones que nosotros encontramos para cuando el objeto se acerca o se aleja. Y fíjense que lo que hemos encontrado es básicamente cómo medimos nosotros el periodo de este foco que se prende y se apaga. Es un fenómeno periódico. Bueno, nosotros sabemos que este fenómeno, vamos a escribir la ecuación de la siguiente manera, porque vamos a seguir trabajando con ella, y entonces nos va a quedar que el intervalo de tiempo, el periodo que nosotros le medimos al fenómeno en movimiento, va a estar dado por gamma veces el periodo que le medimos cuando el fenómeno está en reposo por 1. Y fíjense, cuando se acerca el objeto, ya ustedes ya saben, en el caso de la luz, cuando el objeto se acerca, se ve corrido hacia el azul. Entonces, ese signo más quiere decir que el objeto se acerca, y cuando el objeto se aleja, su longitud de onda se corre hacia el rojo, y entonces le vamos a poner ahí un signo rojo, y eso ya va a querer decir, la ecuación con el signo más nos da el corrimiento hacia el azul, la ecuación con el signo menos nos da el corrimiento hacia el rojo. Sin embargo, tenemos que recordar que la velocidad lleva su signo intrínseco, ¿sí? Entonces, si escribimos esta ecuación utilizando nada más la magnitud de la velocidad, los signos irán al revés. El más sería rojo y el menos sería azul. Bueno, este es un fenómeno periódico. Entonces, el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. Entonces, podemos escribir esto como 1 sobre la frecuencia que nosotros le mediríamos a ese fenómeno cuando está en movimiento, gamma veces por 1 entre la frecuencia que nosotros le mediríamos cuando está en reposo, y este factor sería exactamente el mismo. Ahí está. Bueno, entonces es un fenómeno periódico que tiene una cierta frecuencia. En particular, la luz es un fenómeno periódico que tiene cierta frecuencia, y nosotros sabemos que para la luz, la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda de la luz por la frecuencia que tiene la luz. Entonces, de esta ecuación nosotros podemos escribir que la frecuencia de la luz es la velocidad de la luz dividida entre la longitud de onda, y entonces, si nosotros sustituimos esta expresión aquí y aquí, pues vamos a encontrar una relación en términos de la longitud de onda. Entonces, fíjense, a la hora que la sustituimos en el primer quebrado, nos va a quedar lambda en movimiento dividida entre la velocidad de la luz es igual a gamma veces lambda en reposo, todo dividido entre la velocidad de la luz, y todo esto multiplicado por 1 beta coseno teta, en donde, bueno, pues vamos a seguir escribiendo nuestros signos más y menos. Ahí están. Entonces, fíjense que la velocidad de la luz se va a cancelar, y entonces vamos a obtener una ecuación que nos va a dar realmente el corrimiento en longitud de onda. Entonces, la longitud de onda que nosotros le medimos a una fuente que está emitiendo una radiación va a ser igual a gamma veces lambda en reposo por 1 beta coseno de teta. El más es menos
el más es azul y el menos es rojo. Ahora, vamos a simplificar este caso y vamos a decir que el objeto no se está moviendo lateralmente con respecto a nosotros, sino que se acerca o se aleja. Entonces, cuando el objeto se acerca, si el objeto se acerca, entonces el ángulo es 0 grados. Y si el objeto se aleja, el ángulo es de 180 grados. Grados. Entonces, a la hora que nosotros escribimos eso, pues nos va a quedar la ecuación de la siguiente manera. Entonces, para que se acerque, tiene que estar en azul, ¿sí? Entonces, vamos a escribir la ecuación en azul para que se acerque. Entonces, nos queda que la longitud de onda en movimiento va a ser igual a gamma veces la longitud de onda en reposo por 1. Se acerca, entonces tiene que ser el signo más beta por el coseno de 0. Entonces ahí nos queda eso. Acuérdense que la beta tiene signo, ¿sí? Y luego cuando se aleja se corre al rojo. Entonces nos queda que cuando se aleja L de movimiento va a ser igual a gamma veces L en reposo por 1 menos beta. Y vamos a ver, aquí el coseno es menos 1, entonces nos va a quedar más beta ahí también, ¿sí? Nos va a quedar más beta ahí también. Entonces yo creo que nos va a convenir más escribir la velocidad en términos de solamente la magnitud de la velocidad. Entonces, si escribimos la magnitud de la velocidad, en el primer caso, pues vamos a tener que cambiar el signo y en el segundo caso lo vamos a tener que dejar igual. Entonces, las ecuaciones que nosotros vamos a tener que escribir van a ser estas mismas, en donde pues les voy a hacer un ligero cambio, ¿sí? Ahí están estas ecuaciones. Entonces, cuando se acerca la velocidad es negativa, entonces tenemos que poner aquí un signo menos, y es valor absoluto de la velocidad. En el otro caso es signo más, ya está el signo más, y también es valor absoluto de la velocidad. Y entonces ahí tenemos nosotros las ecuaciones que nos dicen cómo se corre la longitud de onda, y es el efecto Doppler relativista. Ahí está el efecto Doppler relativista. Por comodidad vamos a decir que beta es igual al valor absoluto de beta, y entonces estas dos ecuaciones que tenemos ahí pues las vamos a escribir de la siguiente manera. Las copiamos, las pegamos aquí y lo que vamos a hacer es, vamos a borrar, esto va a ser en azul menos beta y esto va a ser en rojo más beta. Y ahí tenemos nosotros las ecuaciones que nos dan el corrimiento al azul y el corrimiento al rojo debido al efecto Doppler relativista. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan venido a esta clase y nos vemos la clase próxima.